Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con la tesis del autor. Recuerden entonces que les hablé de la estructura, ¿cierto? Yo saqué las ideas aquí primero y después convertí cada una de esas ideas en premisas, ¿no? Las ideas están aquí, son estas. Encuentro ideas en mí que no provienen de mí. Bueno, un ejemplo de esas ideas es el triángulo. No es objeción pensar, bueno, pero eso no es lo importante, esas son las ideas y luego las convertí en premisas y conclusión. Premisa uno, esto está sacado del texto, ¿no? Hay ideas en mí que no provienen de mí, que pueden no estar afuera de mí y que yo no he inventado. Eso dice Descartes, ¿no? Y es una premisa, es decir, una razón, algo que él da por sentado, por cierto. Un triángulo es un ejemplo de este tipo de ideas. Puedo no haber visto uno y aún así reconozco su forma y algunas de sus propiedades, como por ejemplo que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Eso lo sabemos en matemáticas y eso sucede con cualquier tipo de triángulo. Entonces lo que Descartes está diciendo es, puedo yo no haber visto un triángulo jamás en mi vida. Y aún así, si conozco las matemáticas, puedo llegar a establecer esa figura y propiedades de esas figuras y con toda seguridad son ciertas. Dice él, no es una objeción válida pensar que he visto triángulos, ¿cierto? Él dice ahí, alguno objetará y dirá, bueno, pero es que lo que usted sabe de los triángulos proviene de que usted ha visto triángulos en la vida real, ha visto esa figura en algún lugar. Pero él dice, esa no es una verdadera objeción, pues está bien que puedo haber llegado a ver triángulos, pero no he visto otras figuras, por ejemplo una de 100 lados o de 50 lados o de 200 lados. No las he visto, nadie las ha visto y aún así puedo llegar matemáticamente a reconocer propiedades y verdades de esas figuras. Entonces Descartes dice, definitivamente ahí pasa algo extraño, ¿no? Que sin, bueno, y ahí viene la premisa 4. Si una idea no proviene de mí y tampoco de la experiencia, que fue lo que dijo Descartes, entonces esa idea es innata. Bueno, aquí viene algo importante. Esto no lo dice el texto y por eso lo tengo escrito con un tipo de letra diferente, porque es un supuesto, es algo que uno ya es capaz de reconocer, ¿no? Máxime si ya sabemos lo que piensa Descartes. Es muy sencillo, es algo lógico. Si una idea no viene de mí, tampoco viene de la experiencia, entonces ¿de dónde salió? Pues tiene que ser innata. Por lo tanto, y aquí viene la conclusión uno, por eso yo les dije que puede haber varias conclusiones en un mismo texto. Por lo tanto, la idea de triángulo y de otras figuras trigonométricas es una idea innata. Primera conclusión. Pero hay una segunda conclusión. Existen las ideas innatas. Eso hasta ahora no lo habíamos dicho. Pero si el triángulo es una, entonces existe. Premisa 5. ¿De dónde saqué esta premisa 5? Estas dos conclusiones, ¿de dónde las saqué? Yo no están en el texto, yo las concluí de acuerdo a lo que el mismo texto dice. Sí, las inferí. Luego continué con la premisa 5, que sí está en el texto. Si las propiedades de un triángulo son verdades y no se alcanzan a través de la experiencia, entonces se han alcanzado al pensar. Perdón, no, tampoco está en el texto. Yo la extraje, ¿sí? Y la extraje infiriendo. Recuerden lo que alguna vez les expliqué en el aula. Esto se llama implicaciones derivadas. De lo que sabemos del texto, derivamos una implicación, es decir, una consecuencia. ¿Sí? Una consecuencia o, bueno, cuando es una acción es una consecuencia o un consecuente, ¿no? Miren, ¿cuál es el antecedente? Si las propiedades de un triángulo son verdades, porque eso dijo Descartes, y no se alcanzan a través de la experiencia, hasta ahí es P, ¿sí? Y eso lo dijo Descartes, y por eso son implicaciones derivadas. Esto lo sé. ¿Qué se desprende de ahí? Uno se siente y reflexiona un poco y dice, bueno, ¿qué se desprende de ahí? Pues que esas ideas se tienen que haber derivado de mi pensamiento. Ahí tengo una nueva verdad. Muy bien. Y continuamos. No
es una objeción, perdón, no continuamos en ninguna parte. Ahí termina. Entonces, tenemos estas dos conclusiones. ¿Sí? Ahora, uno dirá, entonces, profe, si ya tenemos dos conclusiones, entonces, ¿cuál es la tesis? Bueno, yo les acepté cualquiera de las dos. Yo les acepté cualquiera de las dos o incluso podían escribir las dos. Bueno, y aquí veo que nos está faltando algo. Una conclusión para esa quinta premisa. Sería la conclusión 3. Y de hecho, para mí es la verdadera tesis de todo esto que está diciendo Descartes. Si el pensamiento es el que ha alcanzado las verdades que se derivan del conocimiento de un triángulo y de las figuras trigonométricas, entonces puedo concluir, por lo tanto, el pensamiento, o mejor, las verdades de la realidad provienen del pensamiento. Ah, es que véalo aquí. Esto está donde no debe estar. Yo sí decía que nos estaba faltando algo. Discúlpenme. Aquí lo encontré junto con ustedes. Y resulta que sí estaba. Bueno, hay algo extraño aquí. Me lo está copiando donde no es. Tesis. De esa premisa 5, por lo tanto hay verdades que se alcanzan a través del pensamiento, es decir, de la razón. Conclusión 4, el pensamiento puede alcanzar verdades claras y distintas. Entonces, cualquiera de esas conclusiones yo les hubiera podido valer como tesis. Sin embargo, para mí las más apropiadas son cualquiera de estas dos. Me quedo con esta. Hay verdades que se alcanzan a través del pensamiento o el pensamiento puede alcanzar verdades claras y distintas. Finalmente, o la razón, ¿no? El pensamiento es lo mismo que la razón o el entendimiento. Recordemos que Descartes es un racionalista y lo que hizo en ese texto, y por eso es la tesis, es defender o demostrar que primero hay ideas innatas, como la idea del triángulo, y segundo, el pensamiento puede alcanzar verdades sin necesidad de la experiencia, y esas verdades son completamente claras y distintas. Por lo tanto, no va a decir el que el origen del conocimiento es el pensamiento, pero sí va a decir que la fuente confiable, ¿sí? Aquí lo podemos dejar como una conclusión 5, la fuente más confiable para llegar al conocimiento es la razón o el entendimiento. Esa sería la gran conclusión. Recordemos que es racionalista y eso es lo que quiere demostrar. Aquí viene la intención. ¿Sí? Intención del autor. Demostrar que existen ideas innatas y que además hay verdades a las cuales se llega a través del pensamiento o de la razón. O alguien podrá decir, argumentar que la fuente confiable del conocimiento es la razón. Al fin y al cabo es racionalismo. Listo, y ahí terminamos. Perdón, todavía no terminamos porque nos falta la competencia laboral. No los voy a dejar con esa duda a los que son juiciosos si quieren saber. A ver, la competencia laboral decía, eso lo hacemos ahorita en un video cortico.